Con 15. Sigamos hablando del tema de seguridad y asociemos a la parte económica. Y hay un trabajo muy interesante que ha preparado la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, cuyo subdirector Marcelo Espinel ya está conectado con nosotros. El SNAI solo ejecutó el 40% de su plan anual de contratación. O sea, tenemos graves problemas de seguridad, hay una grave crisis carcelaria. Y es increíble que haya instituciones como el SNAI que no terminan de ejecutar sus presupuestos. Bueno, entremos en materia. Marcelo Espinel está con nosotros conectado, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Creo que es la primera vez que lo veo. Está con otro peinado, mi doctor. Bienvenido, buen día. Hola Fabricio, muy buenos días. Belkis, buenos días. Un cordial y atento saludo a la audiencia. Gracias, mi doctor, gracias. A ver, entremos en materia y recapitulemos. El SNAI solo ejecutó el 40% de su plan anual de contratación en 2023. Así es, creo que dentro de la Fundación Fabricio comenzamos a reflexionar sobre lo que tú mencionabas. Estamos en una crisis del sistema carcelario, no únicamente en el último año, sino en los últimos años. Y pues la ejecución de las facultades que tienen las instituciones públicas no dependen únicamente de las leyes que aprueba nuestra denostada Asamblea Nacional, sino también de decisiones que se toman a nivel ejecutivo, de políticas públicas que están a cargo de ministros, así como también directores de otro tipo de entidades como el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Y entre estas decisiones, por ejemplo, está el planificar qué se va a comprar, qué bienes o servicios se van a adquirir para dar cumplimiento precisamente a esas leyes que determinan estas facultades y obligaciones de las instituciones públicas. El que se pueda ejecutar el dinero o ejecutar las contrataciones que se planifican pone en evidencia si es que la institución está planificando adecuadamente y también si es que está teniendo esta capacidad de acción, esta capacidad de decisión. Y pues desafortunadamente el SNAI es una de las instituciones que no ejecuta adecuadamente el presupuesto que planifica. Y pues ahí podemos encontrar una de las razones que están profundizando esta crisis carcelaria. Marcelo, buenos días. Bienvenido nuevamente. Justamente en 2023 hubo un presupuesto planificado para contratación, respecto del cual, en lo que tiene que ver con el SNAI, se ejecutó apenas un 40%. Y este 40% destinado a temas fundamentalmente de alimentación, si no me equivoco, cuando debía contemplar, por ejemplo, ¿qué otros aspectos? Bueno, realmente no es que tiene que contemplar otros aspectos de manera obligatoria, pero sí se puede poner en evidencia que se está dando prioridad. Cuando nosotros comenzamos a analizar estos datos, Belkis, nos llama muchísimo la atención, sin duda, que la mayor parte del porcentaje, en este caso de bienes y servicios destinados por parte del SNAI durante el año 2023 se fue a servicios alimenticios, del 66% en este caso. Dentro del 100% de las compras realizadas por el SNAI se va a servicios de alojamiento, comida y bebidas de las personas privadas de la libertad. ¿Es necesario esto? Sin duda que sí, pero cuando no ejecutas todo tu presupuesto anual de contrataciones y evidencias que apenas, por ejemplo, el 9% fue a servicios de seguros o el 8% a la inversión en infraestructura del servicio de atención integral a las personas privadas de la libertad, o el 6% a prendas de vestir, pues también ya puedes tener ciertas pistas de por qué los guías penitenciarios se quejan constantemente de la ineficiencia de la institución que ha puesto en peligro sus vidas, de por qué nosotros vemos a centros de privación de la libertad que se han convertido en hoteles para unos delincuentes, pero que también se pueden observar pues unas imágenes de un hacinamiento atroz de personas privadas de la libertad en nuestro país. Entonces veamos cómo las decisiones que han tomado las autoridades públicas del servicio de atención integral a personas privadas de la libertad no han sido las adecuadas para lograr un equilibrio, Belkis, que es lo que tenemos que tener en cuenta. El control y la seguridad. ¿Y a qué me refiero con el control y la seguridad? El control de los PPLs, que no se den amotinamientos, y esto requiere, por ejemplo, que los guías penitenciarios cuenten no solo con los equipos suficientes para garantizar su seguridad, sino también que exista en un buen número, es decir, que tengamos una buena cantidad de PPLs que sea consecuente, perdón, una buena cantidad de guías penitenciarios que sea consecuente con la cantidad de PPLs,
pero también por otro lado, que los servicios de alimentación sean los adecuados para que se pueda evitar, por ejemplo, ventanas de corrupción que pueden trasladarse en que los familiares de los PPLs traten de ingresar alimentos de manera irregular a los sistemas de rehabilitación social de cara a tener mejores condiciones para sus familiares. Entonces veamos cómo esta ejecución presupuestaria deficiente pone en evidencia una mala administración de nuestro sistema de rehabilitación social. Pero hay algo que tal vez no termina de quedar claro, y está bien las cifras, la presentación de las cifras que nos permiten tener una panorámica de la realidad al interior de este organismo que es el encargado de administrar las cárceles. Pero ¿se sabe por qué esa ejecución tan baja? ¿Es un tema de incapacidad? ¿Es un tema de que se presupuestó pero no tuvieron la plata? ¿Es un tema de que se les cayeron los contratos? ¿Qué pasó, Marcelo? No sé si tienen esa respuesta. Esa respuesta no logramos tenerlo y más bien yo creo que es una muestra más de una administración ineficiente del Estado. En este caso, recordemos que durante el gobierno de Guillermo Lasso hubo una gran cantidad de instituciones públicas que no ejecutaron su presupuesto. Recordemos más o menos en el mes de julio, si mal no recuerdo, del año 2022, nosotros sacamos igual un informe dentro de nuestro Observatorio de Gasto Público que evidenciaba que a finalizar el año 2022, gran parte de las instituciones públicas, por no decir todas, no superaban el 50% de ejecución de su presupuesto. Y esto pues respondía en este caso no solo únicamente a las dificultades que tenía el gobierno para acceder a recursos, sino en su mayoría a una ineficiente planificación y ejecución por parte del aparataje público. Recordemos, Fabricio, que uno de los argumentos que tal vez tú y yo más repetimos y sin duda una gran cantidad de ecuatorianos más, es que el gobierno de Guillermo Lasso pensó que el aparataje público se administraba como el sistema privado y al no querer seguir los procedimientos que determina la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pues eso se trasladaba en que exista esta deficiente ejecución presupuestaria. Entonces, creo yo que las razones pueden ser varias, pero más allá de lo que nosotros ponemos sobre la mesa, es claro que esta ineficiente administración pública está poniendo en riesgo la vida de los guías penitenciarios, pone en riesgo los derechos que están establecidos en la Constitución y las normas de las personas privadas de la libertad, y ahora incluso está poniendo en riesgo la vida de todos los ecuatorianos que de una u otra manera, al tener estas crisis carcelarias, pues también nos estamos viendo afectados. Sin dejar de lado, Marcelo, esta deficiente gestión pública a la que hace referencia, ¿cuánto peso en sí mismo también puede tener en esta coyuntura económica del país justamente la dificultad para el acceso a recursos? Y le pregunto porque un oyente justamente decía, no hay planificación que aguante si el Ministerio de Finanzas no transfiere el dinero. Sin duda que sí, y esta deficiente gestión en cascada nuevamente, en este caso del Ministerio de Economía y Finanzas, se traslada en esta insatisfacción de los derechos ciudadanos en las tres dimensiones que le acabo de comentar, Belkis. Entonces la situación es crítica incluso relacionando tal vez dos temas, el que mencionaba Fabricio antes de esta entrevista sobre la imposibilidad de reducir el tamaño del Estado por nuestro sistema de administración. Y también en casos como, por ejemplo, entidades que requieren una mayor cantidad de funcionarios. Ayer también veía un reportaje en un medio de comunicación que hablaba sobre el número de guías penitenciarios que tenemos en el país en relación al número de personas privadas de libertad que tenemos en el país. Y tenemos en ciertas circunstancias que en determinados centros de rehabilitación social hay un guía encargado de controlar al menos a 80 personas privadas de la libertad. Entonces ahí nosotros podemos comprender por qué vemos estas crisis carcelarias. Difícilmente se va a poder reducir el tamaño del Estado si es que nosotros tenemos estos altos niveles de inseguridad, de comisión de delitos, que se trasladan en una mayor cantidad de procesos en el sistema judicial, así como también una mayor cantidad de detenidos. Entonces veamos cómo existe una gran cantidad de circunstancias, Belkis, que llevadas de la mano de una ineficiente gestión del Ministerio de Economía y Finanzas al obtener y administrar los recursos, pues nos ha llevado a la situación que actualmente estamos viviendo los ecuatorianos. Acá, por ejemplo, me escriben lo siguiente, una persona que conoce lo que pasa en el SNAI.
Me dicen, en el SNAI en 2023 se cayeron varias veces procesos de amarras, candados y chalecos. ¿Sabe cuál es el problema? Me dice que los gobiernos creen que los presos deben cuidar a las personas del ámbito de seguridad y ponen directores y servidores, ex policías y ex militares o amigos, no técnicos con experiencia ni siquiera en temas de compras públicas, menos en temas de rehabilitación. La reestructuración del SNAI es urgente, pero lamentablemente ni el gobierno del presidente Lazo ni el actual gobierno han tomado acciones y hasta ahora no se ha convocado al Consejo de Política Criminal. Me parecen fantásticos estos aportes que me acaban de enviar, sobre todo para entender lo que ha pasado y tratar de comprender lo que dice Marcelo Espinel, esta bajísima ejecución presupuestaria. Marcelo, tenemos en el radar, tenemos idea cuál es el presupuesto para este año. Entiendo que el presupuesto por ahora es prorrogado, pero ¿cómo está la situación presupuestaria a esta hora en el SNAI para empezar el año? No hemos hecho una revisión de la planificación y ejecución presupuestaria para lo que respecta del año 2024. También esto en razón de que aprovecho para este espacio para hacer una alerta, mi estimado Fabricio. Estamos teniendo problemas con los niveles de transparencia de datos de contratación pública emitidos por Sercop. Esto no responde, y quiero ser muy claro, a una falta de voluntad del Sercop de transparentar esta información. Como tú sabes, desde la Fundación trabajamos articuladamente con las instituciones públicas al respecto de la implementación de políticas de transparencia, sino que el Sercop ha tenido ciertas limitaciones institucionales en relación al desarrollo de tecnología. ¿Por qué te menciono esto? Actualmente la información de contratos en datos abiertos, que es lo que emite Sercop desde hace un par de años, del aparataje público, está actualizada hasta noviembre del año 2023. Y en la plataforma de contratación en cifras ya está actualizada hasta diciembre. Sin embargo, es información limitada a la que se puede acceder ahí. Así que creo que es importante, pues, esperar que Sercop pronto transparente esta información sobre la planificación de instituciones públicas respecto a sus contratos, así como también datos abiertos sobre los contratos públicos del Estado ecuatoriano, al menos ya hasta, en este caso, el mes de diciembre. Y de esa forma también poder identificar si es que en estos últimos o primeros meses de la gestión de Daniel Noboa ya tenemos visos de cómo se están orientando las contrataciones. Si es que ya estamos haciendo más inversiones en la seguridad, por ejemplo, de los guías penitenciarios, si es que ya se están contratando o no más guías penitenciarios, o simplemente nos han llenado la cabeza con discursos populistas de construcción de cárceles al estilo Bukele, como la única estrategia para tratar de hacer cambios profundos, estructurales en el servicio de atención integral a personas privadas de la libertad. Creo yo que, como decía bien el oyente Fabricio, no se ha intervenido de forma responsable al respecto de la política criminal y de seguridad de nuestro país, y pues lo que se sigue haciendo dentro de las altas esferas es colocar a personas que creemos que por su experiencia en temas de seguridad privada o de seguridad nacional van a conocer de administración pública y sobre todo de política criminal. Creo yo que es algo que nos frustra a muchos, y es que se siga contando en el sector público con los amigos, con los conocidos, como la única fuente de designación de cargos públicos, y lo que hace esto es profundizar la crisis y el sistema clientelar de funcionarios públicos que tenemos en Ecuador. Dada la situación económica que ahora mismo enfrenta el país, Marcelo, tenemos en la Asamblea Nacional una iniciativa legal urgente que se ha presentado y que busca este incremento de 3 puntos porcentuales al IVA, que el gobierno ha dicho servirá, la recaudación en este caso, para atender este conflicto interno armado que ahora mismo tenemos en el país. ¿Qué se puede esperar de aquello, más allá de que, claro, ya existen algunas posturas respecto de esta iniciativa? No precisamente ha sido bien recibida por parte de varios grupos políticos en la Asamblea Nacional, pero también, como lo comentábamos ayer, de parte del ministro de Finanzas, él ha manifestado que la situación económica del país es grave, que la dolarización está en riesgo. Entonces no se termina de entender hacia dónde irán dirigidos esos recursos que originalmente se dijo se orientarían a atender este conflicto interno armado. ¿Qué lectura le merece este tema de coyuntura? Bueno, yo creo que el tema de la crisis económica es evidente, y es una crisis que no solo ha afectado a la capacidad de obtener recursos del Estado ecuatoriano, sino a todos nosotros como ciudadanos. En contextos de crisis económica,
Aumentar los impuestos lo que puede tener como resultado es promover la evasión. Esto más aún si tenemos en cuenta que tenemos un sistema de rentas internas, un servicio de rentas internas, perdón, que claramente no persigue adecuadamente la evasión tributaria, que no ha sabido cómo cobrar de forma eficiente, oportuna y eficaz a los evasores de nuestro sistema tributario. Y pues en ese sentido, una propuesta como el presidente de la República, en lugar de tener como resultado una mayor cantidad de recursos para el Estado ecuatoriano, puede convertirse en algo que no logre este resultado. Esto acompañado, Belkis, de que nuestro sistema tributario desafortunadamente no garantiza la trazabilidad adecuada de los recursos obtenidos. Y esto es algo que se ha mencionado en un sinnúmero de ocasiones, que los recursos que se están obteniendo por distintas fuentes, en este caso, dentro de la administración pública, lo que están haciendo es ir a una cuenta única del Tesoro. Y al llegar a esta cuenta única del Tesoro, desafortunadamente no nos permite identificar hacia qué se están destinando. Cuidado, y en el supuesto de que se apruebe esta reforma, volvamos a tener una situación similar como la del año 2016, en la cual esta contribución solidaria que dimos los ecuatorianos para el terremoto, terminó destinándose a la compra de alfombras rojas para recibir autoridades en lugar de tratar de enfrentar la crisis que en ese momento vivimos. En la misma línea creo que es muy preocupante lo que se ha señalado también dentro de la Asamblea Nacional por parte de distintas bancadas legislativas, que en el supuesto caso de que se quiera aprobar esta reforma, ¿por cuánto tiempo va a ser? O si lo que se busca es tener únicamente el aumento del IVA de cara a cumplir los compromisos con organismos internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, que hace varios años está a través de cartas de intención mencionando al Estado ecuatoriano la necesidad de aumentar el impuesto al valor agregado. Esperemos que el debate se lo realice de forma responsable dentro de la Asamblea Nacional. Es evidente que todos debemos juntar el hombro para poder superar esta crisis económica y de seguridad, pero probablemente los mecanismos que tengan que implementarse para aumentar la cantidad de recursos que tenga el Estado ecuatoriano no vayan por tratar de meterle la mano en el bolsillo a los ecuatorianos que están en situación de no privilegio, en situación de necesidad, sino que vaya a aquellos que tal vez sus condiciones son mejores y de esta manera se respete el principio que está dentro de nuestro sistema tributario, que es la solidaridad y la proporcionalidad en el pago de impuestos. Marcelo, pregunto si aparte del SNAI, ustedes también analizaron la calidad del gasto, la ejecución presupuestaria de la función judicial y particularmente el Consejo de la Judicatura. Sí, en esa línea estamos sacando estos análisis cortos, mi estimado Fabricio, de cara a fomentar el debate público de hacia dónde está yendo nuestro dinero. Y no solo hacia dónde, en qué bienes y servicios se están comprando, sino también, en este caso, quiénes son las personas detrás de los contratos. En el caso de la Judicatura hicimos un análisis de los contratos que adquirió, o más bien los contratos que celebró el Consejo de la Judicatura mientras estuvo siendo presidido por Wilman Terán. Esto en razón de que, más allá de su involucramiento en el caso Metástasis, existen muchos cuestionamientos sobre cómo se administró el Consejo de la Judicatura durante su presidencia. Existen, pues, en la actualidad denuncias sobre contratación excesiva de personal y, pues, en esa misma línea quisimos ver qué sucedió con la adquisición de bienes y servicios. En ese sentido, pues, lo que nosotros observamos es que durante la presidencia de Terán se efectuaron un total de 115 procesos de contratación, gastando un total de 6.8 millones de dólares. En esa misma línea, lo que más llama la atención es que el más del 50% de estos 6.8 millones de dólares, Fabricio, se destinaron a un solo contrato. Un contrato de 3.76 millones de dólares que lo que buscaba era adquirir licencias de software, es decir, estas licencias que permiten el funcionamiento de procesadores de texto, hojas de cálculo o software para hacer presentaciones que permitan el desempeño de, en este caso, el trabajo de los funcionarios públicos. En primer lugar, lo que debemos señalar es que esta era una compra ya planificada dentro del sistema de renovación tecnológica que se ha desarrollado en el Consejo de la Judicatura, incluso antes de la presidencia de Wilman Terán, y que también se lo sigue ejecutando en la actual presidencia encargada de Álvaro Román. Lo que se buscaba con este contrato es, pues, licencias que tengan una duración de al menos 3 años para los funcionarios públicos. Más de 11,000 licencias fueron adquiridas.
Ahora, la empresa que termina ganando el contrato es Kruger Corporation, pero más allá de la empresa a la que se asignó el contrato, hay un aspecto que llama la atención y es que la plataforma de datos abiertos de contratación pública nos permitió identificar que hubo reclamos, que se presentaron denuncias al respecto de la asignación de estos contratos. Y lo que se argumentó es que el contrato se direccionó con cambios en los requisitos establecidos en los términos de referencia y que también se había descalificado de forma ilegal a uno de los postulantes, a una de las empresas. Ojo con esto, Fabricio, y quiero ser muy claro, yo no estoy dando por cierto de que se haya direccionado el contrato o que se haya, pues, descalificado ilegalmente a otro proveedor. Únicamente lo que tratamos de hacer desde Ciudadanía y Desarrollo es de entregar esta información hacia la ciudadanía de la forma más amigable posible. Esta es información que consta en el portal del CERCOP y que quien tiene que dar, en este caso, respuesta sobre si es que es cierto que se direccionó o no se direccionó, o se descalificó ilegalmente o no a un proveedor, en este caso es el CERCOP y el Consejo de la Judicatura. Entonces creo que es importante de cara a que la ciudadanía conozca de forma transparente si es que esto sucedió o no, que las entidades públicas mencionadas nos entreguen esta información a la ciudadanía y que pues con esto exista tranquilidad por parte de todos los ecuatorianos, así como también de los proveedores que participaron en el proceso. Y finalmente, al respecto de esto, la judicatura, creo que es importante señalar que existieron también contratos que nos llamaron la atención, pues negativa y sospechosamente, mi estimado Fabricio Belkis, como por ejemplo que se hayan gastado. Se puede creer que la cantidad es la cantidad es irrisoria, pero en tiempos de crisis todo el dinero debe ser cuidado. Nos llamó la atención que se destinaron $9,000 para, voy a leer lo que determina el objeto contractual, la creación, difusión y colocación de 50 placas con el mensaje La Verdad Histórica. Recordemos que cuando se comenzó a poner en entredicho la administración de Wilman Terán de la Judicatura, pues veíamos una campaña comunicacional bastante intensa al interno de la institución de cara a defender su gestión. Entonces veamos cómo en este caso se destinó $9,000 de los ecuatorianos para poder tratar de defender la gestión de Wilman Terán. Lo que se hizo fue colocar un mensaje específico en estas placas, así como también en 5,000 trípticos a color que fueron distribuidos en las distintas dependencias del Consejo de la Judicatura, con un mensaje que señalaba que en este caso, los servidores judiciales son personas trabajadoras, probas y honestas y comprometidas con los intereses ciudadanos. Creo que esto es importante mencionarlo, mi estimado Fabricio, para hacer un llamado de atención a todas las entidades públicas. En tiempos de crisis tenemos que ser lo más austeros posibles. Y esto también implica evitar este tipo de campañas comunicacionales que lo que hacen probablemente es enaltecer el ego de la máxima autoridad de una institución y no responder a los problemas que en el día a día vivimos los y las ciudadanos. Correcto, Marcelo. Gracias por estas reflexiones para entender obviamente que este es otro tema que hay que abordar. Hablamos justamente de la crisis de seguridad, pero también Marcelo Espinel con este trabajo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo nos ha permitido entender que no se ejecuta todo lo que está presupuestado. Y ahí también hay un grave problema. Gracias, Marcelo. Gracias. Ha sido un gusto, Fabricio Belkis. Buen día. Muchas gracias a Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.